Muy buenas tardes, un gusto para mí recibirlos aquí en el aula Bruer Carías de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, para dar continuidad al ciclo de charlas eh, en homenaje al anuario de la especialidad de Derecho Administrativo de la UCB. Obtuvo un premio la semana pasada pudimos estar en el acto de entrega del premio y a partir de hoy tendremos entonces algunos días en los cuales vamos a presentar algunos de los escritores, de los jóvenes juristas eh, cursantes de ese curso de especialidad en Derecho Administrativo de la UCB, eh, quienes son justamente los protagonistas de este premio, porque fueron ellos los que dieron sus estudios, su formación, su preparación, su dedicación para elaborar artículos de tal nivel que fueron, digamos, distinguidos con la posibilidad de ser publicados en este anuario. Hoy vamos a tener la primera de las oportunidades en las cuales vamos a oír a los autores de esos artículos, de esos trabajos, quienes van a hablar no exactamente sobre su artículo, puede ser que se trate, algunos fueron escritos ya hace algún tiempo, ya el primer anuario fue del 2016, creo, 2016 o 2017, ya tiene 5 años en que se ha publicado el anuario. Entonces, bueno, pero nos complace tenerlos a ellos aquí presentes. No solamente los van a conocer entonces por sus artículos, los invitamos a que los consulten en la página del CIDEP o en la página Derecho Administrativo en la UCB, donde van a poder encontrar entonces todos los artículos en cada uno de esos anuarios, ¿no? En el día de hoy vamos a tener con nosotros a Jesús Villegas, a Fernando Delgado y a Ángel Díaz, quienes de alguna manera todos son alumnos míos o de alguna manera pues nos conocemos y tenemos, digamos, un trato muy agradable pues de académico y bueno, para mí es un gran placer y un honor pues presentarlos a estas jóvenes generaciones que están tomando el relevo pues de quienes hace unos años empezamos con estas lides, ¿no? Primero vamos a oír a Jesús Villegas Ruiz, quien a pesar de su juventud ya tiene varios cursos de posgrado en Estados Unidos, cursos de especialización, maestrías, y es justamente uno de los cursantes de la especialidad de Derecho Administrativo y uno de sus trabajos fue publicado en uno de los anuarios. Creo que en dos por lo menos creo que tiene publicado algo, ¿no? Hoy concretamente nos va a hablar sobre preocupación que él tiene sobre distintos aspectos del derecho público venezolano, que como ya los asiduos a esta aula pueden saber los graves problemas por los que pasa nuestro derecho público, el derecho constitucional, sobre todo, quizá menos el derecho administrativo, pero también. Y bueno, entonces él nos va a hablar. La idea esta tarde es que cada uno de ellos hable durante un cuarto de hora, 20 minutos, sobre el tema que ha escogido, y luego al final pues habrán preguntas que ustedes podrán hacer, las pueden formular por escrito, y luego entonces habrá un periodo en el cual ellos podrán contestar o comentar las observaciones o preguntas que ustedes les hayan hecho. De nuevo, bienvenidos a los que están conectados. Y vamos a oír entonces a Jesús Villegas. Tienes la palabra, Jesús, entonces. Bueno, no, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que primero un gran honor estar aquí con todos ustedes para conversar no solamente y celebrar el anuario de la especialización de Derecho Administrativo, sino también para seguir esos estudios que como usted decía, ¿no? Las nuevas generaciones, pero más allá de las nuevas generaciones, seguir difundiendo esa labor que también desde la central se ha hecho del conocimiento del derecho público en todas sus aristas, ¿no? Y un poco la idea de este conversatorio, por lo menos de mi parte, es conversar sobre, y usted lo comentaba, ¿no? Ya han pasado varios años de que, por ejemplo, yo escribí el artículo y siempre he sido colaborador del anuario, en el cual, pues bueno, uno también en esos artículos demuestra y trata de plasmar esas frustraciones que a veces uno tiene con cómo se manejan las cosas, cómo
cómo funciona nuestro derecho constitucional y su repercusión inmediata en el derecho administrativo, que al final es lo que nos atañe a todos acá, ¿no? Entonces, si por favor me pudieran ayudar con la lámina, yo traje una pequeña presentación, solamente efectos de explorar algunas ideas, ¿no? En el marco de ese artículo que escribí ya hace algunos años en el marco de una materia de la especialización que se llama Derecho Administrativo Profundizado, con el profesor Gabriel Cira, gran colega y amigo. Y en el marco de ese curso se dieron interesantísimos debates respecto a, bueno, pero ¿qué pasa realmente con el derecho administrativo venezolano? ¿Qué pasa realmente con el derecho constitucional venezolano? ¿Es que acaso nosotros estamos destinados al fracaso en términos constitucionales, ¿no? Y un poco la idea de eso, que yo lo llamé en su momento, algunos problemas del derecho público venezolano actual, era explorar esa frustración muy personal respecto a cómo hemos logrado, nosotros me refiero a los juristas anteriores a todos nosotros, cómo han creado una concepción de derecho constitucional que ha generado en buena medida y en mi opinión algunos de los grandes defectos de nuestro sistema de derecho en general, ¿no? Y aquí les comparto una anécdota antes de entrar en materia, porque todo lo que tiene que ver con derecho público, evidentemente podemos estar horas y horas y horas conversando, ¿no? Porque es un tema muy, muy apasionante. Pero más allá de eso, como comentaba el profesor, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y recién salí de la especialización, tuve la oportunidad de estudiar Derecho Constitucional norteamericano y Derecho Administrativo norteamericano. Y una de las cosas que yo pensaba en mis estudios afuera era, caramba, ¿qué hace que esto sea tan distinto a lo que yo estudié en las escuelas de Derecho, la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela? ¿Por qué su experiencia es tan distinta a la nuestra y por qué tenemos horizontes constitucionales tan distintos, ¿no? Y yo creo que la frustración de ese pensamiento se plasmó en esa discusión y en ese debate que terminó siendo este ensayo denominado Algunos problemas del derecho público venezolano actual. Si me puede ayudar con la siguiente lámina, por favor. Y yo quiero partir con esta pregunta, es que vale la pena pensar en la Constitución como problema, ¿no? Y aquí traigo a colación una frase de un amigo mío que me encanta, que dice que el derecho constitucional es como un libro y su índice del derecho administrativo, ¿no? Que al final del día la administración llega a todos los rincones, pero al final necesitamos una estructura macro en el cual esa administración, ese poder ejecutivo, pueda realizar las cosas, ¿no? Y algo que yo rescataba, por lo menos en esas discusiones académicas con el profesor Cira, era, caramba, pero que quizás el problema no está en la administración pública, porque hemos estudiado y estudiado y estudiado cómo hace la administración, la potestad de la administración, los poderes del poder administrativo, pero pareciera que no nos hemos enfocado a estudiar el problema de raíz, y es, ¿será que hay un problema constitucional que ha logrado que todo lo demás se vea comprometido? ¿Se me puede ayudar con la siguiente lámina, por favor? Y en ese marco yo llegaba a varias conclusiones, que evidentemente algunas son opiniones impopulares y otras son verdades que existen y que nadie quiere admitir, ¿no? Ojo, sin ánimo de entrar en debates sobre quién tiene la razón, porque al final en derecho cualquiera de nosotros podría tener la razón si lo argumenta lo suficientemente bien. Pero algo que quiero destacar de esto es que yo hablaba en ese artículo de que como tenemos concebida nuestra Constitución, podríamos hablar de que existen grandes problemas. Yo he hablado de los problemas propios del Estado social. Nosotros en Venezuela somos defensores a muerte del Estado social, cosa que no es necesariamente cierta en otras partes del mundo, y me chocó cuando yo estudiaba en Estados Unidos que eso no era una realidad, digamos, inquebrantable como yo lo aprendí en primer año cuando veía constitucional. Adicionalmente, la importancia, la verdadera importancia del principio de separación de poderes, el dogma del control del poder, algo que yo trato de discutir a lo largo de ese artículo, es que la verdadera importancia del derecho constitucional es controlar el poder, y a veces eso pasa desapercibido, y de eso vamos a ahondar un poco más adelante en esta discusión. Así como la importancia de la democracia, no banalizar la democracia en el marco de los mecanismos constitucionales, así como la carencia de una neutralidad constitucional, como yo lo llamaba en su momento. Por favor, ¿me puede ayudar a la siguiente lámina para ahondar un poco de estos temas, ¿no? Algo que yo decía en el artículo y que sigo manteniendo, porque van pasando los años y hay algunas cosas que cambian, yo creo que es honorable y respetable cambiar de opinión,
Pero en esto en particular yo no he cambiado de opinión desde que escribí el artículo. Y es que uno de los grandes problemas del Estado social contemporáneo es entender las constituciones como una declaración de derechos, ¿no? Y de garantías. Entonces, yo argumentaba en ese artículo, caramba, si la Constitución es una declaración de derechos y una declaración de garantías, realmente controla eso el poder. No está diseñada la Constitución como invención del hombre para el hombre, precisamente tratar de dividir ese poder y lograr que pocas personas puedan tener verdaderamente ese poder iracundo, eso que nosotros buscamos precisamente para proteger nuestra libertad. Entonces, una de las cosas que comentaba en aquella oportunidad era que, bueno, mira, es que independientemente si el Estado social o no, eso no es un trabajo de la Constitución. Y aquí uno pudiera pensar, caramba, es que esto es un pensamiento muy formalista, ¿no? O sea, solamente que la Constitución se base en la separación estricta de los poderes y que todo lo demás sea por medio de la legislación social. Y eso tiene un sentido. Y vuelvo a retomar el tema cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. Una de las cosas que creo que es una de los grandes ejemplos y de las grandes virtudes de, por lo menos, el sistema constitucional norteamericano, y aquí lo vamos a discutir, es que no todo es constitucionalmente relevante, pero hay una cosa que es sumamente importante en la vida de los hombres para vivir en libertad. ¿Y qué es? Ese control del poder. Cuando nosotros usamos la Constitución como declaración de miles de derechos, bueno, tiende a pasar en la práctica, y la historia lo ha demostrado, de que esos derechos quedan en letra muerta. ¿Por qué? Porque la Constitución no está diseñada para eso. Está diseñada principalmente con ese fin último, para establecer la república propiamente. Y una de las cosas que discutíamos era precisamente que una cosa es la Constitución y que tiene un fin muy, muy preciso, y otra cosa es la legislación social, que a todos nos interesa que exista la progresividad de los derechos. Pero la progresividad del derecho en sí mismo no es un tema constitucional, o al menos dentro de la realidad norteamericana. ¿Qué argumentábamos nosotros en aquel ensayo para derecho administrativo profundizado? Caramba, que hay que definir. Hay que definir porque los propósitos de la Constitución y los fines constitucionales no son necesariamente los fines del legislador. Y es que la Constitución está hecha para seguir en el tiempo, para perdurar, para las generaciones futuras. No está hecha porque los políticos quieren un determinado proyecto, no es porque existe una agenda política. No, la Constitución está para un fin superior y es proteger la libertad. Y para proteger la libertad hay que ser formalistas. Y esa es una idea que, si analizamos el derecho constitucional venezolano, es de poca valía o casi inexistente, porque cuando leemos la literatura constitucional venezolana vamos a encontrar ad nauseam en algunos casos el Estado social. Este es el horizonte, es verdaderamente el horizonte. Yo soy de los que cree que no, precisamente por esto que venimos conversando acá. Entonces, si me puedes ayudar con la siguiente página, por favor, con la siguiente lámina. Entonces, y esto es una idea muy norteamericana que a mí me encantó cuando tuve la oportunidad de estudiarlo y lo conversaba con mi profesor Sira en su momento, era el principio de neutralidad constitucional. Hay un artículo muy famoso de un profesor de apellido Wessler que se llama Towards Neutral Principles of Constitutional Law, publicado en el anuario, por decirlo de alguna forma, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Leyes. Y una de las cosas que él argumentaba es que precisamente si entendemos que la Constitución está sí solo para controlar el poder, la Constitución no puede pretender tener una agenda política y por ende, en ese pensamiento formalista, no debe tomar partido entre sus súbditos. Algo que me pareció sumamente interesante y sumamente contrario a todo lo que yo aprendí estudiando en la Escuela de Derecho. Precisamente ¿por qué? Porque si entendemos, uno, que no todo es constitucionalmente relevante, y dos, que la Constitución tiene un fin preciso, no de marcar derechos, porque los derechos, y aquí vamos a hablar un tema de una discusión de derecho natural, existen para los hombres por el solamente de ser dignos y ser hombres, pues bueno, y tenemos claro cuál es la tarea constitucional. Nuevamente, controlar el poder. Entonces, claro, aquí entran varios temas de derecho político interesantísimos. Primero, el tema de la democracia, ¿no? Que también, y no quiero entrar en las aguas de la ciencia política, pero muchos han dicho y mantienen al día de hoy que la Constitución tiene que ser democrática. Si analizamos un poco las tendencias del derecho constitucional norteamericano, en este caso, nos daremos cuenta que nada que ver, la Constitución no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es un fin para algo muy puntual, elegir nuestros gobernantes.
nada tiene que ver con los principios constitucionales y los derechos constitucionales que todos tenemos por el solo hecho de ser hombre, ¿no? Entonces, entramos en mi opinión, en una serie de mezcla de conceptos que nada tienen que ver con los fines constitucionales. Y eso tiene un impacto inmediato en la administración, porque uno dirá, bueno, estamos hablando de teoría constitucional pura y dura. Claro, pero es que la Constitución es el ring de boxeo en el cual la administración va a poder hacer y deshacer lo que quiera. Entonces, si nosotros como administrativistas buscamos precisamente que la administración cumpla sus fines, también necesitamos que esa administración esté controlada. Porque al final del día la administración es un poder en sí mismo, más allá de las clasificaciones que todos conocemos, de los poderes constituidos, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero es un poder, y como poder necesariamente tiene que tener un control, ¿no? Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Entonces, siguiendo esta idea, a ver, más allá de recitar las ideas claves del paper, que al final del día, nuevamente, es como una suerte. Yo uso el término frustración, pero no quiero que se malinterprete el término frustración, más bien creo que es una inquietud intelectual propia de las aulas de derecho. Y aquí creo que algo maravilloso de la especialización de derecho administrativo es que da la oportunidad para hacer las preguntas duras, ¿no? Nosotros no venimos a la especialización a preguntar o a reestudiar las cosas que ya sabemos de pregrado, venimos a pensar, mira, más allá, dudar, retar los ejercicios, retar lo que nuestros profesores dicen inclusive, ¿no? Entonces, esto que yo pude escribir y que fue aceptado y que fue parte de uno de los anuarios, al igual que otros artículos, yo creo que es una de esas cosas que permiten que la academia venezolana se mantenga aun cuando no estemos en las aulas actualmente. Esa inquietud intelectual es lo que permite seguir adelante, seguir aportando, ¿no? Y al final del día, este tipo de artículos lo que invitan es eso, a la reflexión, invitan al debate, el debate sano, el debate académico que la UCB permite, ¿no? Y ante eso estaré infinitamente agradecido con la especialización y con la central, ¿no? Pero retomando este tema de algunas ideas clave, ¿no? De por lo menos mi concepción muy personal, que nuevamente no es que tenga la verdad absoluta, es mi percepción, es que los derechos fundamentales son la base de ese, digamos, sistema de controles, que llamémoslo así, que te establece la Constitución, pero no todo derecho es realmente fundamental, y eso es algo interesante en nuestro sistema de controles. Nuevamente, la Constitución venezolana es una suerte de repertorio de derechos, algunos que ni siquiera se pueden concretar en la práctica, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, esa serie de derechos sociales, realmente es el trabajo de la Constitución regular, normar constitucionalmente este tipo de cosas. Bueno, nosotros creemos que no por esto, porque al final del día la Constitución tiene que ser precisa y entender que no todo es constitucionalmente relevante. Si nuestro trabajo como venezolanos es, y en este caso me refiero a como colectivo, es buscar controlar el poder, hay que replantearnos la Constitución y replantear lo que nosotros entendemos por ese control, que pareciera que en los términos actuales propicia lo contrario. Creo que la historia lo ha demostrado, ¿no? Y bueno, y aquí viene con la idea democrática, ¿no? Que el sistema de contrapeso no necesariamente tiene que ser democrático. O sea, por ejemplo, vuelvo a tomar nociones del derecho constitucional norteamericano, cómo funciona el sistema judicial. No todo se resuelve con la democracia. Yo creo que eso es una opinión impopular, porque bueno, hemos trabajado y trabajado de que no, que todo tiene que ser, ¿no?, en la sociedad civil, la democracia, hay que votar. No quiero llevar esto a un terreno político, pero es que hay ciertas instituciones, como los tribunales, por ejemplo, como la propia Constitución, que no pueden ser democráticos, donde tiene que haber un raciocinio y una interpretación constitucional propia de nosotros, los juristas, para lograr los fines que hemos trazado como nación. Y eso es algo muy importante que creo que es importante que se destaque de estas ideas, ¿no? Y evidentemente esto va linkeado y vinculado con lo que conversaba de que la constitucionalización de los problemas sociales, ¿no? Y nuevamente con la agenda partidista que puede tener una constitución puede desencadenar precisamente en el fracaso de ese proyecto constitucional, porque no es el fin último de la constitución resolver un problema social. Todo lo contrario, la constitución son reglas a futuro para que nuestras generaciones futuras tengan un orden. Y ese orden se logra a través de una legislación social, que es una cosa completamente distinta, ¿no? Si me puedes ayudar con la siguiente, por favor.
siguiendo con esto, y aquí no quiero entrar en terrenos filosóficos, pero una de las cosas que a mí me impactó mucho estudiando también era, claro, yo vengo con una formación muy positivista del derecho, ¿no? Bueno, todo lo que pasamos por introducción al derecho con María Luisa Tosta, Kelsen hasta decir basta, pero el derecho natural, y aquí esto es algo muy importante, ayuda a humanizar este sistema de controles. Y yo creo que es algo que es muy positivo del derecho constitucional norteamericano, el derecho administrativo norteamericano, que nosotros podemos aprender en cabeza ajena, ¿no? Aunque no siempre es así, pero es importante también ver las experiencias de otros países, ¿no? Y una de las cosas que a mí me impresionaba es cómo esa jurisprudencia constitucional norteamericana lograba humanizar esos controles rígidos y formalistas a través de una interpretación constitucional basada en el derecho natural, basada en la dignidad del hombre, basada en la libertad del hombre. Yo creo que nosotros como pensadores, digamos, no solamente del derecho constitucional, del derecho público en general, tenemos que tomar también esos caminos y tomar también esas lecciones, aprender de experiencias pasadas que fueron exitosas y que pueden ser aplicables a nuestra realidad constitucional, ¿no? Entonces, nuevamente, todo esto cae en la gran afirmación de que la Constitución al final del día no es un proyecto político. En cambio de ser la oportunidad de establecer reglas comunes para los ciudadanos y para la administración. Por eso es que al final del día esto es un tema que a todos los administrativistas nos interesa, porque al final el problema, en mi opinión, está en la raíz, ¿no? Entonces, replantearnos como país pasa también por replantear nuestra teoría constitucional y precisamente eso va a tener impacto en el replanteamiento también de nuestra teoría de la administración pública, ¿no? Entonces, ya para concluir y con esto cierro, un poco para también darle oportunidad a mis compañeros, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor. Mi invitación es a repensar esa teoría constitucional. Yo creo que eso es un trabajo que todos tenemos que hacer, al margen de que estén a favor o en contra de muchas de las cosas que estoy diciendo. No necesariamente yo vengo a decir verdades absolutas, pero sí creo que los problemas vienen de raíz y justamente ahí es donde entra la frase vamos a construir país. Construir país precisamente pasa por repensar cómo nosotros vemos el problema constitucional, ¿no? Entonces, eso por mi parte, profesor, de verdad que nuevamente muy agradecido con este espacio, con FUNEDA, con la especialización de Derecho Administrativo. En la siguiente lámina, de hecho, están mis datos de contacto, un poco para que cualquier participante pueda contactarme libremente. Y bueno, también esto es un conversatorio, entonces súper contento y feliz de contestar alguna pregunta o abrir el debate. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. La verdad que ha sido un muy buen comienzo, pues planteando problemas, que esa es la idea. Justamente esta aula de Bruercarías lo que quiere es ponernos a pensar, ¿no? Ponernos a pensar. No todo el conocimiento está elaborado ya, sino al contrario, pues está en plena desarrollo y en plena discusión. Y eso es lo propio, pues, de un aula que es la sede normal de la actividad universitaria, pues la discusión. Pienso que muchos de los planteamientos de Jesús van a traer seguramente comentarios, preguntas, y bueno, entonces ustedes siéntanse libres de hacerle los comentarios, las preguntas que quieran a Jesús por el chat, y él con mucho gusto pues finalmente lo responderá o aclarará o dirá lo que le parezca conveniente, y así se abrirá un debate muy interesante sobre estas cosas que a veces uno las da como por sabidas o como por establecidas, y de repente quizá hay que repensarlas, como él lo ha dicho, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jesús, pues, y vamos ahora entonces a continuar con Fernando Delgado Rivas. Fernando está a punto de ser egresado de la especialidad, pero todavía está en ese estadio de pre-especialista. Yo he tenido oportunidad de conversar mucho con él en la elaboración de algunos trabajos que sumamente interesante que ha planteado. Recuerdo en particular aquel sobre el interés general y los actos cuasi jurisdiccionales, que, bueno, nos ponían a pensar tanto a él como a mí, pues, porque, repito, pues no todo está dicho, siempre hay la posibilidad de discutir, de conversar. Fernando entonces está en el ejercicio privado de la profesión actualmente y en la firma Lega Abogados. Y repito, pues es egresado de la UCB en el pregrado, y ahora pronto, si Dios quiere, va también a tener su título de especialista. Él nos va a hablar sobre un tema
que es particularmente interesante. Ya nos alejamos un poco de la problemática teórica constitucional para acercarnos más al derecho administrativo y concretamente al procedimiento administrativo. La administración tiene que actuar a través de procedimientos, es una de las garantías precisamente del cumplimiento del principio de legalidad y de la certeza que necesariamente debemos tener los administrados frente a la actuación de la administración. Y se habla de un principio de la flexibilidad en los procedimientos administrativos. ¿Qué tan flexible podrían ser estos procedimientos administrativos? Entonces Fernando nos va a hablar sobre eso. Tienes la palabra, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Un honor estar aquí y de antemano, sí, muy agradecido por esta oportunidad y para mí el anuario y el CIEP ha sido una segunda escuela. La primera escuela fue la especialización en Derecho Administrativo, que como dijo Jesús nos hizo pensar tanto y reflexionar muchísimo. Y la segunda escuela fue el anuario, que no solamente nos enseñó a plasmar esas ideas, sino también a corregirlas y a reforzarlas y a prepararnos para muchísimos otros trabajos y emprendimientos académicos en el futuro, ¿no? Sí, yo elegí el tema del procedimiento administrativo y algunas notas sobre la flexibilidad, el principio de flexibilidad. Algunos lo llaman el informalismo en el procedimiento administrativo versus el formalismo. A lo largo de no solamente de la especialización, sino de la práctica, yo he notado que, muy a pesar de algunas disposiciones en las leyes y de lo que ha dicho la doctrina también, creo que es un aspecto distintivo que distingue el procedimiento administrativo de otros tipos de procedimientos en el ordenamiento jurídico. A pesar de eso, muchas veces es desestimado, no muy bien comprendido y hasta obviado. O por lo menos yo he visto eso en la práctica, ¿no? Recientemente e incluso en jurisprudencia reciente, como lo mencionaré más adelante. Entonces, tenemos que el procedimiento administrativo, por supuesto, es una de las figuras más estudiadas en el ámbito del derecho administrativo. Es, como dijo el profesor, la canalización, la formalización de la función administrativa. Si bien no se entiende y está muy, muy de la mano con el principio de legalidad. Es como dice también el profesor José Rajo Juárez, es al mismo tiempo una garantía para el particular, como una herramienta para la eficacia y la eficiencia de la administración desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, cuando yo emprendí en hacer este artículo, reflexioné y dije cómo se puede resaltar este hecho, cómo este principio, este carácter del procedimiento administrativo, cómo se puede destacar de entre los otros procedimientos, entre los otros caracteres de este mismo tipología de procedimiento. Y en primer lugar, lo que hice fue hacer una especie de comparación, un análisis comparativo con lo que son los procedimientos jurisdiccionales, que son los otros tan conocidos y tan estudiados desde el pregrado y en muchísimas otras especializaciones. Incluso los administrativistas también lo estudiamos, ya sea por el contencioso administrativo, y bueno, siempre tenemos que acudir a la norma supletoria general, que es nuestro Código de Procedimiento Civil, ¿no? Entonces, bueno, de esos puntos que resaltan y se diferencian entre uno y otro, pues tenemos como primer punto el de las partes. En los procedimientos jurisdiccionales hay una visión muy clara, muy significativa de lo que son las partes en contención, partes que van al proceso o mejor dicho, el procedimiento jurisdiccional para resolver las diferencias y que nacen de derechos subjetivos particulares de naturaleza privada, o sea, derechos que nacen en el ámbito del derecho civil. Eso hace que haya conflictos de intereses contrapuestos, y eso conlleva a que los procedimientos jurisdiccionales tengan una rigidez y una formalidad determinadas. Ahí, como punto resaltante, hablamos ya de la categoría de los actos preclusivos, ¿no? Hay plazos y términos de preclusivo cumplimiento en los procedimientos jurisdiccionales, de tal manera que una parte, ya sea la demandante o la demandada, está obligada por ley a realizar algún tipo de actividad probatoria o de alegatos dentro de determinada fase y no lo puede hacer dentro de otra. Es decir, se vence su oportunidad para hacerlo si no lo hace en la que está llamada a hacerlo por ley. A diferencia, en los procedimientos administrativos tenemos que tanto el particular como la administración pueden en cualquier momento ejercer alegatos y pruebas en cualquier fase del procedimiento y antes de que se emita el acto administrativo.
Y eso se resalta en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando vemos que la administración está obligada a decidir conforme a lo alegado a lo largo de todo el procedimiento y todo lo que consta en el expediente administrativo, con independencia de la fase o tiempo en el que se haya producido esta actividad, ¿no? Entonces, eso tenemos en el procedimiento jurisdiccional, que hay un principio dispositivo que ponen del proceso o del procedimiento, a diferencia de lo que sucede en la administración, en los procedimientos administrativos, que hablamos de un principio inquisitivo, donde es la administración la que puede actuar de oficio cuando sea, llevar alegatos y producir pruebas. Cualquier aporte puede hacer la administración de cara a alcanzar esa finalidad, que es la verdad material, para poder ser subsumida correctamente dentro del supuesto legal, de hecho legal que atañe al dictado del acto, ¿no? En cambio, en los procedimientos jurisdiccionales, el juez, si bien es cierto, es un rector del proceso, es un absoluto imparcial y su objetividad es absoluta con respecto a los intereses que están en juego en ese procedimiento. Aquí hablamos de nuevo de intereses particulares, de derechos subjetivos de naturaleza privada, mientras que en el procedimiento administrativo estamos hablando de interés general. Tanto administración, funcionario decisor como el particular están ambos colaborando, si se quiere, o están al final, todos apuntan al cumplimiento de ese interés general que está implícito en la ley, mientras que en el procedimiento jurisdiccional las partes están llevando intereses distintos, muy particulares y que no atañen ni tienen ninguna afectación en el interés general. Interés general que es un término que entra dentro de estos que son difíciles de precisar, ¿no? Y que muchas doctrinas tiene diferentes temas y diferentes visiones, y nadie dice que nadie lo utiliza muchas veces para precisar algo, para concretar algo, ¿no? Pero nosotros en ese sentido nos vamos o yo por lo menos, yo opino que al interés general en el procedimiento administrativo o en el actuar o la función administrativa como tal, hay que verlo como el directo, como la tutela directa del interés general. O sea, la administración actúa de tal manera que produce efectos en forma directa e inmediata ante una colectividad o ante la colectividad total. En cambio, un proceso jurisdiccional que tiene como efecto la sentencia afecta un derecho particular o lo consagra, lo restituye, pero eso de ninguna manera tiene efecto frente a los demás, ¿no? Los que estén fuera de ese proceso. Entonces, todo eso conlleva a que los procesos jurisdiccionales sean de una rigidez, un formalismo muy marcado, de una rigidez, para garantizar precisamente que la decisión sea una totalmente imparcial, una objetiva conforme a la ley. El juez dice la ley conforme a lo alegado y probado por las partes en ese procedimiento, mientras que en el procedimiento administrativo ambas partes no se deben entender como que están en contención, como que están en intereses contrapuestos. Incluso en procedimientos donde nos cueste verlo, como serían los sancionatorios, donde decimos que la administración va con todo contra el particular para no revocarle una autorización, sino, bueno, también puede ser una forma de sanción, sino para imponerle una multa, o unos que son mucho más, que afectan mucho más la esfera del particular, como sería una orden de demolición en el ámbito de derecho urbanístico. Sino que no, lo que hacen ambas partes es utilizar este canal del procedimiento administrativo, el particular utilizando su derecho a la defensa y las oportunidades que tenga para demostrar su interés en que se resuelva conforme a los hechos realmente existentes, y la administración también llevar a cabo toda la actividad mediante el principio inquisitivo que nos lo vemos en el procedimiento jurisdiccional para alcanzar esa verdad material y cumplir con el interés general implícito en la ley. Eso, de tal manera vemos entonces que hay esas dos diferencias entre un procedimiento y el otro. Vemos un marcado formalismo en el jurisdiccional y quizás un informalismo o flexibilidad en el procedimiento administrativo. Incluso hay una alta libertad probatoria que fue reivindicada por la ley de simplificación de trámites administrativos. Tenemos que en el procedimiento administrativo esta ley permite que tengan el mismo valor las copias simples, los documentos privados, mientras que en los procedimientos jurisdiccionales sabemos que en la práctica que una parte que lleve un documento privado puede ser fácilmente atacado o desconocido por la otra parte. Entonces, pero estas cosas que decimos a veces
no lo vemos en la práctica. En la práctica muchas veces chocamos con ese funcionario que exige documentos públicos, que desconoce una actuación por supuestamente no haberse cumplido en una fase, e incluso también cuando los particulares en muy pocas ocasiones, pero se ha visto, recurren o impugnan a actos administrativos, aluden a la prescindencia de algunas fases del procedimiento y por tanto ahí es cuando vemos que se están obviando lo que es la flexibilidad en los procedimientos administrativos, que no debería ser, por cuanto todo esto lleva a que lo que se busca es alcanzar la tutela del interés general que nos impacta a todos, ¿no? Entonces, por eso, plagar de obstáculos y de formalidades un procedimiento que se supone que debería ser eficaz, rápido, una ventaja técnica para la administración y una garantía también para el particular, no debería verse de la misma manera como se ve un procedimiento jurisdiccional, que hay contención entre las partes y están en discusión, son derechos muy particulares y de naturaleza privada. Otro punto que yo quise tomar para entender más esta flexibilidad es la naturaleza de la función administrativa y del origen de los órganos y entes que conforman a la administración pública en nuestro país. Mucho se ha dicho de qué es la función administrativa, ¿no? A veces se comenzó con una visión orgánica, que eran únicamente los órganos y los entes de la rama ejecutiva. Después se pasó a una visión, o como respuesta hubo la visión material objetiva, que era todo lo que fuese función administrativa materialmente y que podía ser ejercida por otras ramas del poder público, legislativo, inclusive judicial. Y también después hubo como una especie de vía intermedia entre eso, llamado pandentismo alemán, que conocía la función administrativa como como algo residual negativo que no fuese la aplicación directa de la Constitución, actos de gobierno, ni tampoco las sentencias de los jueces, todo lo demás entonces era función administrativa. Pero yo como punto resaltante, y eso lo he dicho en otros trabajos, yo creo que lo que realmente define a la función administrativa, y ya lo vine mencionando en el punto anterior, es la tutela directa del interés general. Que eso lo tomo de la doctrina clásica italiana. Para mí ese es el punto distintivo de verdad que define lo que es función administrativa, independientemente del órgano que lo esté ejerciendo o más allá de esas otras visiones que siempre se han discutido, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque recordemos que la administración pública cuenta con la autotutela. La administración pública puede ella misma ejecutar, eso es algo que vemos desde pregrado, lo reforzamos en el posgrado. Ella es el poder público que tiene la capacidad, o es la persona, mejor dicho, que tiene la capacidad de ella misma dictar actos con título ejecutivo sin tener que acudir a la rama jurisdiccional para que sean reconocidos, y no solamente eso, sino que ella misma los puede ejecutar, ella misma puede hacer uso de la fuerza pública, y es algo que al final es irresistible para el particular, ¿no? Se quiera cumplir voluntariamente o no los actos que se les hayan impuesto. Entonces, esta potestad tan fuerte que mucha gente la está criticando hoy en día, es un punto que se critica mucho, un tema muy debatido en el ámbito administrativo hoy por hoy, pero mientras esté así en el ordenamiento jurídico, en las leyes venezolanas, yo digo que la única forma de entenderlo es porque la función administrativa cumple un fin que ninguno otro hace, que es tutelar el interés general de forma directa. Porque si vamos, los procesos judiciales o los procedimientos jurisdiccionales al final buscan también una meta de interés general, ¿no? Se busca que los ciudadanos, que los particulares resuelvan sus asuntos de una manera formal, si se quiere, pacífica, y que no tomen la justicia por su mano, ¿no? Pero eso es un fin que se alcanza de una forma inmediata, mientras que la administración pública alcanza sus fines de forma inmediata. Y es la única forma, como yo entiendo, que pueda tener esta potestad tan fuerte de autotutela de ella misma ejecutar sus actos. Este hecho de la autotutela, del interés de la tutela de interés de la tutela directa del interés general, aunado también al punto de que la administración pública, recordemos, no tiene la misma imparcialidad y la misma objetividad que los jueces, por lo menos. Eso es algo que mucha gente obvia o que lee en una ley que la administración debe actuar con imparcialidad, objetividad. Sí, pero nunca la misma imparcialidad y la objetividad de un juez. Debe atender no solamente al interés general que está implícito en las leyes, sino también recordemos que el origen
de los órganos de la rama ejecutiva del poder público devienen del sufragio. Y eso conlleva a que los jerarcas de estos órganos y entes establezcan políticas públicas, tengan un interés determinado en que se lleven a cabo ciertos planes, y eso está relacionado también con lo que se conoce las razones de oportunidad y conveniencia. Entonces, entendiendo esta forma de ser de la administración, de su actuar, no podemos reconocer que se aten de manos a la administración y se le imponga un formalismo tal cual y como sería el del procedimiento jurisdiccional. La administración, ya lo dije anteriormente, puede alegar, actuar de oficio, e inclusive pasa con algunos casos de estos procedimientos que los trabajan en el trabajo de grado cuasi jurisdiccionales, entraban como había la problemática de que procedimientos que parecían estar iniciados por las partes, después una de ellas quería desistir, que era la que había iniciado el procedimiento, y la administración respondía: no, yo no actúo conforme a los intereses de las partes, sino de la ley, y por tanto el procedimiento sigue. Entonces, por eso mismo, por políticas públicas, por ese principio de jerarquía al que se atañen estos funcionarios, hay un interés que no se puede entender como que hay imparcialidad u objetividad del juez, sino una imparcialidad y una objetividad conforme a la ley y al interés general implícito ahí, y a las oportunidades. Y hay que tomar en cuenta también lo que es la oportunidad y conveniencia en el factor decisor de la administración. Y lo mismo para el particular no puede estar atado tampoco a estos formalismos, por esto mismo, porque esta colaboración. Un particular puede en cualquier momento alegar y probar de cualquier forma y fase del procedimiento lo que él considere que sea conforme a la realidad del sustento fáctico para llegar a una decisión. Entonces, todo esto nos trae a la conclusión de que, si bien es cierto el formalismo es necesario, de hecho, anterior a que hubiese una formalización, una ley orgánica de procedimientos administrativos o leyes que ya se venían estableciendo, leyes especiales establecían procedimientos para canalizar la actuación, en respuesta a la arbitrariedad de los órganos ejecutivos en cualquiera de los sistemas de gobierno, que a la libertad hacían lo que quisiesen para imponer su voluntad a los particulares. Pasamos a una fase donde se comenzó a formalizar, donde se establecieron canales, requisitos para protegerla y garantizarle al particular sus derechos, ¿no? Permitirle su derecho a la defensa, la posibilidad que se le reconozcan los derechos, algo tan sencillo como el acuse de recibo, que me permite a mí saber que yo incoé una solicitud y que después la administración no lo desconozca, ¿no? Pero con el cambio, con el transcurrir del tiempo y con la masificación de los procedimientos y de la función administrativa en general, también no se debe ir al otro extremo, que sería un informalismo parecido al de un procedimiento jurisdiccional. Por eso es que yo reivindico el carácter flexible que ya he venido comentando, que se desprende de muchísimos artículos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, de lo que ha dicho la misma jurisprudencia, en algunas oportunidades la doctrina, porque eso obstaculizaría tanto al particular como a la administración. Al particular puede ser usado en su contra, a desconocérsele ciertas actuaciones, y la administración puede verse atada de manos y hasta disminuir su eficacia. Pero es algo que a veces es desestimado. De hecho, yo en este artículo cité una sentencia de la Sala Político-Administrativo del año 2019, muy reciente, donde una de las partes, la parte demandante, alegó que había sido obviado o desconocido el procedimiento, el principio de flexibilidad en el procedimiento, ¿no? Y la Sala Político simplemente citó una serie de principios positivamente, muy expresamente establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, y sin entrar en profundidad, sin tomar en cuenta ningún otro instrumento normativo, y sin ni siquiera ver si tenía sustento fáctico o no este alegato, decidió que ese principio no existe y que no es procedente el alegato. Entonces, ahí vemos cómo el particular fue el que se vio perjudicado, porque el particular alegó que había realizado una serie de actuaciones conducentes a determinados resultados en el procedimiento que fueron simplemente desconocidas por no haberse cumplido en una fase determinada de un procedimiento. En este caso era el procedimiento de solicitud de
de divisas, de acceso a las divisas con la extinta Comisión de Administración de Divisas. Y bueno, también para la administración, por lo menos yo les pongo una anécdota, un caso que yo vi en la práctica de un procedimiento que comprende en una de sus fases, es un resultado que interesa una colectividad determinada, y en una de sus fases establece la publicación de la solicitud del particular para que terceros vengan y se opongan a ella, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la administración, en este caso, el órgano actuante en este caso, comenzó a seguir una práctica en la que observaba que si la solicitud de por sí planteada por el particular ya adolecía de irregularidades o de ilegalidades, que al final fuese la oposición que se presentase o no de un tercero, iba a ser resuelta como sin lugar o no se iba a otorgar el acto a favor del solicitante. La administración en este caso decidió prescindir de esa fase de publicar hacia terceros para que vengan a oponerse. Y yo creo que es incorrecto. Llegué a ver personas recurriendo a estas decisiones, alegando a la prescindencia al numeral del artículo 19 de la LOPA, que habla sobre la prescindencia total del procedimiento administrativo, y que incluso la jurisprudencia había dicho que no debía ser el procedimiento total, sino algunas fases. Pero esta fase no viola la prescindencia de esta fase no viola ningún derecho del particular, no se le obstaculizó su derecho a la defensa, no se le cohibió en ejercer su derecho, y por tanto yo creo que es una parte de ese procedimiento que perfectamente puede ser obviado, aludiéndose a informalidad y esa flexibilidad en los procedimientos administrativos que ayuda a la eficacia, y que por tanto en este caso la administración sería la que le beneficia este aspecto de la flexibilidad. Y ya para cerrar, porque bueno, tampoco quiero que se me entienda que yo estoy apoyando un informalismo total, una desaparición de las formas más elementales, sino que simplemente la idea es llevar como un equilibrio y de un extremo al otro, y adaptarlo a las realidades y al beneficio de ambas, no de las partes, de la administración y en particular, que todos quieren alcanzar el mismo interés general que las leyes establecen, ¿no? Y me permito aquí citar, que yo lo cité en el trabajo, algo muy significativo de un autor colombiano que habla sobre este tema de la informalidad, ¿no? Él, cuando hace referencia a esa tendencia en la informalidad, dice: sin embargo, esa clara tendencia no puede interpretarse de manera radical en el sentido de que nos apretemos a ser testigos o incluso eventualmente responsables de la desaparición del formalismo. No. Se trata simplemente de un cambio de inclinación, sin duda un tanto brusco, pero ciertamente necesario respecto de la que traía desde mediados del siglo, a fin de que a la luz del principio cardinal de la razonabilidad se logre establecer un armonioso equilibrio entre el formalismo y el informalismo, que permita volver a compasar ese formalismo con la idea de libertad, de modo que uno y otra puedan continuar siendo, como corresponde, hermanos gemelos y enemigos jurados de la arbitrariedad. Del autor colombiano Juan Carlos Guerra Portocarrero. Y bueno, con eso cierro y le doy la oportunidad a Ángel para que continúe. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Estupendo, digamos, muy interesantes tus comentarios sobre ese principio de la informalidad y sobre todo insertándolo de la informalidad en los procedimientos administrativos, insertándolo dentro de lo que se debe insertar, un poco que es para qué sirven las formas. Las formas no sirven sino para algo, o sea, ellas no valen por sí mismas, ¿no? Por sí mismas. Y por lo tanto siempre hay que tener presente qué es lo que una forma está preservando, cuál es el fin que está preservando una forma. En los procedimientos jurisdiccionales, como lo has dicho, efectivamente se trata de mantener en igualdad de condiciones a las dos partes en contienda, ¿no? Sin que el interés de uno prevalezca sobre el de otro. En cambio, esa realidad no existe en los procedimientos administrativos, o no existe en la generalidad de los procedimientos administrativos. Por lo tanto, las formas hay que ver en cada caso concreto qué es lo que persigue, ¿no? Entonces, no tiene sentido que la administración oponga una forma al interés de un particular, es decir, salvo que esté por detrás algún tema de interés general efectivo, pues, ¿no? Pero uno está acostumbrado a que la administración se constituya en un obstáculo permanente para cualquier trámite que uno quiera hacer, y siempre son formas. No trajo la cédula, no trajo el papel que tenía que ser, no puede ser. Pues efectivamente esas formas no tienen otro sentido más que
digamos, darle orden al procedimiento y por lo tanto no se pueden constituir en obstáculos a lo que el particular está buscando, que es un apoyo, una ayuda, una certificación, una autorización a su derecho individual, ¿no? Bueno, estupendo, me pareció muy interesante, Fernando, y bueno, y seguramente habrá quien te haga preguntas o comentarios y eso lo podrán hacer por el chat. Bienvenidas los comentarios, pueden irlos haciendo de una vez y al final, pues entonces habrá oportunidad en que los ponentes comenten o respondan a esas inquietudes del público. Ahora vamos a oír entonces al tercero de los ponentes, de los jóvenes ponentes, que me complace pues mucho tenerlos aquí presentes. Vamos a oír a Ángel Alberto Díaz, quien entonces nos va a hablar. También es joven, graduado hace no tanto tiempo, pero que también con un currículum interesante, pues se ha desempeñado en la administración nacional y municipal, o sea, como asesor, como miembro un poco de la administración, lo que le da una visión interesante para la aproximación al derecho administrativo. Uno de los cursantes pues, de la especialidad de Derecho Administrativo en la Central, pero ya da clases también, o sea, él está dando clases en la Escuela Nacional de Hacienda y en la Universidad Católica Santa Rosa. De tal forma pues que es una persona que seguramente nos va a hacer unos comentarios también aquí bien sobre un tema que a mí me encanta, pues porque no es muy frecuente que aquí en Venezuela nos dediquemos al derecho urbanístico. Yo a veces me pregunto, ¿es que alguien se ocupa del derecho urbanístico? Sí, tengo la impresión de que en los inicios míos en la universidad con Armando Rodríguez, Ana María Ruggeri, los que estábamos hace unos 20, 30 años allí en el instituto nos ocupábamos bastante. El profesor Brewer, que fue digamos, uno de los que nos llevó, como el profesor Moles Caubet, el maestro Moles Caubet, que se interesaba muchísimo por el urbanismo, la ordenación del territorio, pero después como que ha habido una especie de eclipse parcial de luna o de sol, no sé, pues, y el derecho urbanístico como que no le interesa mucho a nadie, ¿no? De hecho, teníamos un posgrado en derecho urbanístico con una maestría, creo, me acuerdo que un curso con la Facultad de Arquitectura, con el Instituto de Urbanismo, y eso también se ha paralizado un poco. Bueno, pero aquí tenemos a Ángel, quien nos va a hablar entonces sobre la intervención de la administración en la actividad constructiva, en la actividad de la edificación, en el urbanismo, pues en el desarrollo de la ciudad en definitiva. Vamos a oírlo y entonces tiene la palabra Ángel. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos. Es verdaderamente un placer. Es un grato compromiso estar nada menos que en el aula Brewer Carías y presentado por el doctor Gustavo Urdaneta Troconis, ¿no? Fue mi profesor en las aulas de posgrado. Además, como bien lo dijo, es un avanzado investigador. Así me gusta referirme a su obra en materia justamente de urbanismo, ¿no? Como es un gratísimo compromiso, un placentero honor estar aquí en esta aula, yo quiero comenzar agradeciendo a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, a Universitas Fundación, por este espacio, evidentemente, y además por la labor que vienen realizando, ¿no? Desde sus respectivas actividades. Saludo, agradezco también la oportunidad y felicito al Anuario de la Especialización en Derecho Administrativo, esa tribuna de la cual nos hemos hecho algunos cursantes de la especialización, hoy distinguido, premiado, galardonado Anuario de la Especialización en Derecho Administrativo. Y bueno, evidentemente ese agradecimiento es extensivo propiamente al equipo coordinador, muy especialmente al doctor Antonio Silva Aranguren, mi profesor tanto en pregrado como en posgrado, quien sin lugar a dudas ha influido y ha colaborado de forma determinante en mi formación académica. Dicho esto, bueno, comienzo esta suerte de conversatorio comentándoles que mi presencia la tarde-noche de hoy obedece que, gracias a Dios, cuento con dos publicaciones que salieron en las ediciones del anuario, del premiado anuario, en el año 2017 y en el año 2018. La primera de ellas
cuyo contenido me referiría aquí. Los aspectos más importantes me referiré a la tarde de hoy. Se denomina Notas sobre la actividad de la administración pública en materia urbanística, con una especial referencia a la edificación. Y la segunda, como les comenté, está presente en la edición del año 2018 del anuario, se intitula Comentarios sobre la ejecutoriedad de actos administrativos a propósito de la sentencia 405 del año 2018, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Ok, para comenzar mi participación, mi intervención el día de hoy, yo quiero hacerme eco, mejor dicho, de una idea que expuso el catedrático Emilio Urbina, un catedrático que ha dedicado buena parte de su trayectoria al derecho urbanístico, precisamente. Él, hace unos años, bajo la modalidad virtual, tuve la oportunidad de escuchar de él que la ciudad puede que sea el mejor espacio para preservar lo que queda de humanidad. ¿Por qué me hago eco de esa expresión del catedrático Urbina, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo también? Porque creo que en la medida en que hagamos propia esa expresión, esa idea, entendemos de forma diáfana, forma ostensible, muy palmaria, la necesidad de que la academia, la investigación, se involucre más con el derecho urbanístico. Ya nuestro presentador, el doctor Urdaneta, hacía referencia a que parece un poco invisibilizado. Es que realmente, incluso nuestra formación, como abogados y con una vocación a ser algún día juristas propiamente, el derecho urbanístico parece un poco relegado. Yo digo que a Dios gracias, tuve la oportunidad de trabajar directamente en la administración pública municipal, específicamente en un órgano de la materia de construcciones, de ingeniería en general. Y bueno, me llamó muchísimo la atención al punto tal que trato de desarrollar esa línea de investigación. Evidentemente, apoyándome, mejor dicho, en muy buenos profesores que la misma Universidad Central de Venezuela ha tenido la oportunidad de iniciar, de llevar, ¿vale? Fíjense, ese hecho de hacer ciudad, y rescato lo que comenté del profesor Emilio Urbina, ese hecho de hacer ciudad nunca ha quedado al puro dominio privado, no. Al contrario, tal como nos ha enseñado maestros de la talla como García de Enterría o el también español José Parada Vázquez, el hecho de hacer ciudad es propiamente una verdadera función pública. Una verdadera función pública. Eso lo decían los autores en el año 82-83. Lo encontramos reseñado en un trabajo compilado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, el volumen 5 del Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración, publicado en el año 1983 y digitalizado en la página del Derecho Administrativo en Venezuela, la especialización en Derecho Administrativo en Venezuela. Fíjense, ese hecho de hacer ciudad, entendido desde tiempos antiquísimos, prácticamente es muy difícil de entender a partir de cuándo. Tiene como muestra, por ejemplo, la necesaria sujeción que tenía una nueva colonia en tiempos del Imperio Romano para su fundación a una ley. Estaba sujeto a una ley, esa fundación de las nuevas colonias. E incluso esa ley en tiempos del Imperio Romano hacía referencia al trazado de las calles, de la Plaza Mayor, del Foro y todo lo demás. Ahí tenemos clarísima la idea del cardos máximo, del decúmeno. Otro ejemplo de que se ha concebido el hecho de hacer ciudad como una verdadera función pública, lo tenemos en las Cartas Pueblas, propias de la Baja Edad Media. Y por último, para no extendernos en este conversatorio del día de hoy, en este específico punto, tenemos un tercer ejemplo, que es el referido a las ordenanzas dictadas por Felipe II para la ordenación propiamente de estas Indias, de estas nuevas tierras descubiertas, publicadas íntegramente en el año 1576. Teniendo en cuenta entonces que el hecho de hacer ciudad,
por eso rescataba la expresión del catedrático Urbina al principio de mi intervención, ese hecho de hacer ciudad, al ser una clara expresión del ejercicio del poder público, donde se nota de forma diáfana la interacción entre intereses particulares e incluso se denota de forma muy diáfana el interés colectivo y presente, es hasta natural que el aparato administrativo voltee la cara hacia él, que lo vea, que le interese, que intervenga incluso. Y justamente la publicación, el escrito, mejor dicho, objeto de publicación del hoy premiado Anuario de la Especialización, a la cual estoy haciendo referencia, trata de desarrollar temas de ese hecho de hacer ciudad desde una visión jurídica, evidentemente. Desde concentrado, o centrándonos, mejor dicho, en el hecho de la edificación, de las construcciones propiamente. Ok. El escrito, mi aporte al anuario que les estoy comentando actualmente, este aporte lo hago con un corte teórico, con un nivel descriptivo, pero desde una postura ciudadana, desde una postura, sí, del ciudadano. ¿Y por qué hago referencia a esta óptica? Porque creo que como ciudadano podemos entender mejor las palabras que el ya maestro Alan Brewer Carías nos decía en el año 1982, también compilado, en el trabajo editado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela que les comentaba. Y cito, el autor Alan Randolph Brewer Carías afirmó, y me permito citar, hemos sufrido de un proceso de urbanización acelerado, pero hemos carecido de urbanismo. Hemos tenido urbanizadores, pero también hemos carecido de urbanistas. En mi opinión, como decía el primer ponente de esta sesión, en mi opinión, uno no tiene la verdad absoluta. Pero en mi opinión, creo que cuando uno hace suya esas palabras, e incluso lo siente como un ciudadano propiamente, como una persona que está en la ciudad y que cree en la ciudad, más allá de un depósito de seres humanos, uno entiende entonces la necesidad de que la academia, de que la investigación esté para este interesantísimo tema del urbanismo. Muchísimo más en estos tiempos en que se habla de un derecho a la ciudad como derecho humano emergente y que además se habla de la buena administración como principio de actuación pública. En consecuencia, presenté y ahora presento propiamente un conjunto de temas básicos de derecho urbanístico, con especial referencia a la edificación, valga la repetición del asunto, a través de 5 capítulos. En esos 5 capítulos yo presento primero el tema de que cuándo comienza la actividad de ordenación urbanística propiamente en nuestro país. Resumiendo ese punto, vale decir que a eso de los años 40 del siglo ya pasado, en nuestro país comienza un proceso de crecimiento demográfico, social, económico, y paralelo a ello comienza una significativa intervención del Estado, una significativa intervención estatal en la materia propiamente del hecho de hacer ciudad. Muestra de ello, el mejor ejemplo que yo puedo traer a esta tribuna es precisamente la fundación de Ciudad Ojeda, nada menos que la primera ciudad venezolana objeto de planificación previo a su fundación. Además, en el paper se presenta una salvedad importantísima que hace de punto de apoyo de casi toda la construcción de lo que es la propiedad urbana, el derecho urbanístico y la intervención de la administración pública. Un punto absolutamente determinante, creo yo, que es el tema de el por qué interviene la administración pública. Ya les vengo hablando de que para la década de los años 40 del siglo pasado, propiamente existe una significativa intervención del Estado en el hecho de hacer ciudad.
¿Pero por qué? Se seguirá preguntando alguno. Bueno, el derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico evidentemente está consagrado a nivel constitucional, pero a ese mismo nivel existe algo que técnicamente se denomina la función social de ese derecho de propiedad. Una función social que viene a delimitar su contenido, ¿en virtud de qué? En virtud de lo establecido por la misma ley, con miras a qué, a proteger el interés colectivo y que sea la actividad que va a restringir ese derecho subjetivo de propiedad de utilidad pública. Esa función social de la propiedad delimitará el contenido exacto de las facultades y de las obligaciones de los propietarios de los predios rústicos. Propiamente, entonces, estamos hablando de una propiedad urbana. Interesantísimo. No, interesantísimo sería que se abriera un espacio para la reflexión entre la gran distinción entre propiedad urbana y propiedad rural. Sería interesantísimo para el pensamiento jurídico venezolano. Vale, pero siguiendo con nuestro conversatorio, que es lo que nos ocupa propiamente, en el mismo escrito que hoy comento, se habla también de cuál es la normativa aplicable en materia de urbanismo. Recuerden que las palabras del maestro Alan Brewer Carías decía que hemos carecido de urbanismo propiamente. ¿Cómo se aplica el urbanismo? Es más, el artículo del cual me hice, el cual cité, del doctor Brewer, se denomina la urbanización en Venezuela y la ausencia, del derecho urbanístico. Estábamos como en el nil, en la nada propiamente. Pero bueno, vamos a hacer el camino un poco más corto. Y en el anuario, en el escrito que presenté al anuario, y que el anuario me dio la oportunidad de publicar, se habla de que la ley aplicable en materia de urbanismo, en nuestro país al menos, es la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que tiene una publicación en Gaceta Oficial número 33.868 del 16 de diciembre de 1987, y únicamente en las materias no reguladas por ella y de forma supletoria podría aplicarse las disposiciones de la Ley Orgánica para la Ordenación Territorial del año 1983, una ley previa a ella que vino a suplir una suerte de paño de agua tibia, ¿no? Necesitamos una ley especial para el urbanismo. Eso lo han puesto de relieve expositores previo al año 1987, y esta ley orgánica para la ordenación del territorio buscaba normar algunos aspectos, como por ejemplo el antiguamente llamado permiso de construcción. Es una ley interesantísima, sobre todo en la enseñanza del derecho administrativo 2, en cuanto a los procedimientos. Pero bueno, en resumen, es la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la ley aplicable en materia de urbanismo en Venezuela. Cuando me refiero aquí a urbanismo, tal vez debía haber hecho la precisión de forma previa. Hablo del urbanismo propiamente, el hecho de hacer una urbanización, una ciudad, y la actividad constructiva. Hasta ahora me he referido en términos muy generales al asunto. ¿Vale? Una vez se trata el tema de cuál será la ley aplicable, hace falta hablar de qué aspectos tan importantes pueda tener esa ley aplicable, esa Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, repito. Primero, habla de un sistema jerarquizado de planes con arreglo al cual se va a llevar a cabo la actividad de ordenación urbanística, la actividad de desarrollo. Más allá de la actividad de ordenación, el desarrollo del urbanismo, de esas construcciones. Ese conjunto de planes lo encontramos regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Encontramos ahí Plan Nacional de Ordenación del Territorio, Plan de Desarrollo Urbano Local y algunos que otros planes especiales, por nombrar algunos. No es la idea leer aquí el articulado de la ley, ¿no? Por nombrar algunos planes especiales, algunos se preguntarán qué será eso. Bueno, regulaciones propias del área urbana que se han dictado para una específica área. Por ejemplo, el casco histórico de Pitaya, del municipio de Sucre, del estado Miranda, o alguna zona residencial especialísima, como el Paraíso, del municipio Libertador, por ejemplo. Ok, ese sistema integrado de planes, respecto al cual, con arreglo al cual, mejor dicho, se va a desarrollar la obra, o simplemente el urbanismo propiamente,
tiene una peculiaridad en cuanto a su naturaleza, una peculiaridad que se plasma en el artículo ahora comentado. Evidentemente hay unos planes que son dictados desde el Ejecutivo Nacional. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las autoridades en materia urbanística, buscando visibilizar ese derecho urbanístico, tal como comentaba al inicio, y unos planes como por ejemplo el plan de desarrollo urbano local dictado desde las entidades locales, propiamente los municipios, ¿no? En cuanto a sus órganos deliberantes. Pues bien, justamente al mencionar esto, puedo tomarlo como punto de partida para el otro tema también expuesto, absolutamente relevante para la materia, evidentemente, es el tema de las autoridades urbanísticas. ¿Cuáles son las autoridades urbanísticas? ¿Quiénes son propiamente? La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, como ley aplicable, a pesar de ser preconstitucional, como ya les dije, de 1987, de forma muy clara, expresamente determina cuáles son las autoridades urbanísticas, coincidiendo con la tradición constitucional. Nos dice el Ejecutivo Nacional y el municipio. Esa es la mención, el municipio. Y justamente, en virtud de lo que acabo de decir, hace falta hacer una salvedad. Esa mención al municipio, no podemos entenderla, evidentemente, sino a la luz del reparto de funciones públicas que actualmente existe para este ente político territorial. Esa entidad político primaria, que es el municipio, en nuestro reglamento jurídico, tiene una concepción que va mucho más allá de la sola mención al municipio. Orgánicamente no está así estructurado. Y basta con diferenciar, pero marcadamente, primero el cuerpo legislador que es el Consejo Municipal, y el órgano ejecutivo, encargado de velar por la satisfacción del interés colectivo, encarnado propiamente en el alcalde, de forma principal. Otra salvedad que me parece muy, muy, muy importante, y que en el artículo lo refleja, y que seguramente podría dar lugar a unas reflexiones mucho más profundas, y me gustaría invitar a todo el que tenga acceso a esta sesión, a que lo piense al menos, es una postura muy bien fundada, creo yo, muy respetable, expuesta por un catedrático venezolano, el doctor Armando Rodríguez García, casualmente coordinador de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la unidad que coordina el anuario de galardonado. El doctor Armando Rodríguez García, en la revista número 25, la revista de Derecho número 25, perdón, editada por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2007, puso de relieve algo que me parece verdaderamente importante y repito, creo que llama a la reflexión, que es el virtual efecto derogatorio que pudo haber ocurrido con un accidentado texto legal. Más propiamente con cuando hablo de texto legal, me refiero a algo que pretendió existir, que pudo haber existido, pero que tal vez no. Suena un poquito enredado el asunto, pero fíjense, me estoy refiriendo a la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión del Territorio, que desde el año 2005, en nuestro país, se pretendió aplicar como ley que regulaba la ordenación territorial y urbanística propiamente. Entonces, ¿por qué hago esta segunda salvedad? Porque les estoy comentando, o vengo comentando, mejor dicho, que la ley aplicable en materia de urbanismo es la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, pero el catedrático Rodríguez García, como les comenté, en el año 2007, puso de relieve ese efecto derogatorio que pudo haber operado por la entrada en vigencia, aunque sea de un solo día, de unas horas, de ese texto legislativo que tuvo como efecto, por su disposición derogatoria, derogar tanto la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, que les vengo hablando, es el soporte normativo, es el arsenal normativo propiamente de nuestra ordenación urbanística, y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Creo yo que este es un punto fundamental para la reflexión. Incluso en algún momento el profesor Gustavo Linares Benzo, también parte del equipo del posgrado
la Universidad Central de Venezuela, me hacía referencia. ¿Por qué no profundizar al respecto? Justamente lo pongo de relieve y lo dejo evidentemente en la palestra. Dichas esas salvedades, y centrándonos propiamente en el área de las edificaciones, que recuerdo es el contenido principal del artículo que les comento y evidentemente de esta sesión. Se habla entonces en este paper del ius edificandi, o el derecho a edificar, en una traducción muy literal del asunto, el derecho a edificar. ¿En qué consiste ese derecho a edificar, ese ius edificandi? Bueno, básicamente, palabras más, palabras menos, en el derecho de transformar el propio fundo. ¿Con qué? Con construcción. Con construcciones. Este derecho a edificar queda delimitado con la propiedad urbana que ya les había comentado. Ese conjunto de facultades y obligaciones que tiene el propietario, el señor, el propietario de ese predio urbano, en virtud de la función social del derecho de propiedad, porque quedó sometido por el interés general, que representa el hecho de hacer ciudad. Estas variables urbanas fundamentales también podemos entenderla como esos factores condicionantes del desarrollo urbanístico. Esa construcción, en definitiva, debería ser desarrollada por el solo hecho de la ordenación urbana y de que se va a erigir sobre un predio urbano, debería observarse siempre el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales, de esos factores que condicionan ese desarrollo, de esa edificación, de esa construcción, de esa obra, en definitiva. ¿Qué variables urbanas fundamentales aplican al tema de la edificación? Bueno, las encontramos reguladas en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Y me permito leer algunas, porque mi memoria no es tan buena, pero bueno, hablamos de... Se perdió el material de apoyo, pero bueno, hablamos entonces de la altura prevista en la zonificación, los retiros laterales y de fondo, el retiro de frente, perdón, el uso que se le dará a esa construcción, esa obra en definitiva, por lo general. Cuando hablamos de uso nos referimos propiamente a una edificación, propiamente, el uso previsto en esa misma zonificación, y restricciones por seguridad ambiental también, densidad poblacional y algunas que otras cuestiones previstas en ese artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbana. Seguidamente es importante, y así lo hago ver, considero importante, y así lo hago ver en el escrito que hoy comento, existen unas actuaciones que son básicas, principales, en materia de las edificaciones, que se pronuncian ahí en esas líneas. Evidentemente son actuaciones de la administración pública municipal, porque le es una competencia que le es propia a estas construcciones. Llevan el control concomitante, el control previo también, y el control posterior de lo que es una edificación, de lo que es el hecho de erigir una edificación, una obra. Hablemos de una casa, hablemos de un galpón, es una obra, es una construcción, y por estar en un predio urbano, puede la administración pública y debe la administración pública, en virtud del interés general, de ese hecho de hacer ciudad que es tan importante, porque es una ciudad para todos y de todos, entra la administración pública en juego. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través, por ejemplo, de la inspección, a los fines de verificar in situ, es decir, en el lugar de la obra, si se han cumplido o si se están cumpliendo, si se están observando en la ejecución de ella, las variables urbanas fundamentales. La altura del inmueble que se está levantando sea el propio, el previsto según la reglamentación aplicable, la normativa aplicable, si los retiros laterales, el de fondo o simplemente el de frente, se están permitiendo, por nombrar sobre algunas variables urbanas fundamentales aplicables a una parcela que se esté desarrollando a través de la edificación. Seguidamente, puedo nombrar como algunas de esas actuaciones que representan la intervención de la administración pública municipal
en cuanto a las construcciones, técnicas que podrían ser catalogadas dentro de la clasificación hecha por el catedrático español Juan Santamaría Pastor, como técnicas de condicionamiento, que le dicen al particular, a ese futuro constructor, a ese propietario de predio urbano, le dicen: usted, por favor, espere que yo me pronuncie, de una u otra forma. Eso se evidencia con la emanación de actos administrativos, y esos actos administrativos pueden ser dictados en virtud de una consulta preliminar para edificar. Pueden ser dictados porque se desea iniciar una construcción. El acto administrativo propiamente de efectos declarativos que se dictará será una constancia de ajuste a las variables urbanas fundamentales, antiguamente llamados permisos de construcción, o el mismo certificado de terminación de obras. Cuando la obra se termina, la administración pública municipal, con sus órganos técnicos especialmente formados y especialmente dispuestos para el tema del urbanismo, de la edificación, va a dar su visto bueno, por así decirlo. Va a decir que conforme a las variables urbanas fundamentales, conforme a la ordenación urbanística, esa obra ha tenido lugar y en consecuencia es habitable y puede comenzar a usarse y a funcionar el destino que los mismos planes, los planes de ordenación urbanística le refieran, ¿no? Y por último, como una de las actuaciones que revelan la intervención de la administración pública en el hecho de la edificación, existe una que la clasificación del autor Santamaría Pastor encuadra perfectamente como una técnica hablatoria. Es muy ostensible, es muy palpable, es visible y creo que ilustra mucho el poder de esa administración, el músculo, mejor dicho, de esa administración pública municipal cuando sanciona. Evidentemente, luego de transitar un procedimiento administrativo correspondiente, ¿no? Con todas las formalidades y dejando en pie todos los derechos subjetivos con los que cuenta ese particular en el momento de la relación administración pública en materia urbanística, ¿no? ¿Qué es la sanción? Repito, es la sanción y propiamente podría significar una orden de demolición a la cual hacía referencia el ponente que me antecedió y una multa, podría estar acompañada de una multa. ¿Qué es importante? Y creo yo, aquí abro otro paréntesis respecto a un punto específico que creo puede llamar la atención incluso desde la institucionalidad. Bueno, yo creo que podemos hacer referencia al haber hablado de actos emanados en virtud de una actividad de control previo, concomitante o simplemente posterior a una construcción. Yo considero muy prudente que se replantee la academia y los futuros investigadores, evidentemente, piensen respecto a lo que es el silencio administrativo. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué el silencio administrativo? Como sabemos en nuestro ordenamiento jurídico, el silencio administrativo de efectos positivos no es la regla general. Es una verdadera excepción. Nuestra regla general la encontramos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Propiamente es el silencio administrativo de efectos negativos, una denegatoria tácita, por llamarlo en términos nada técnicos, ¿no? Pero justamente en materia de urbanismo, el silencio administrativo de efectos positivos tuvo un ejemplo singularísimo, clarísimo, y que tal vez todos lo hemos evidenciado, tanta falta de silencio administrativo de efectos positivos, y en materia de urbanismo lo encontramos. Justamente, por nombrar un artículo, el artículo 55 de la Ley Orgánica para la Ordenación Territorial de 1983, aplicable únicamente de forma supletoria a los temas que estamos hablando, hace referencia a ese silencio administrativo de efectos positivos. Si la administración pública, la competente, evidentemente, no se pronuncia dentro del determinado lapso que tiene para ello, se considera concedido, en este caso, el permiso
el antiguamente llamado permiso de construcción. Pues bien, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, nuestra ley vigente aplicable, no dice nada respecto al silencio administrativo de efectos positivos. De ahí aparece una postura también muy bien argumentada y con un razonamiento verdaderamente muy lógico, que parece hasta innegable, verdaderamente. El doctor Brewer Carías, una vez más, sale al hecho académico, sale a la academia y dice, un momento, si la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística no ha proferido pronunciamiento alguno respecto a solicitudes que deban considerarse aprobadas en virtud del silencio administrativo, porque haya operado silencio administrativo de efectos positivos, debería aplicarse entonces, como no ha dicho nada esta Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, debería aplicarse la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que sí prevé el silencio administrativo positivo. Algo importante, considero que este asunto es sumamente importante para profundizar en el asunto y para replantear qué tan pertinente y prudente es que nuevamente exista una mayor presencia o una presencia menos escasa, mejor dicho, de lo que es el silencio administrativo de efectos positivos. Ya lo decía el doctor Brewer, ¿por qué no se aplica? Bueno, casualmente desde la institucionalidad, específicamente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para el año 1993, específicamente el 11 de marzo del año 1993, en el caso de la promotora Rosávila, estableció su rechazo a esta postura. Y desde allí ha venido una buena cantidad de sentencias pronunciándose respecto a que el derecho positivo administrativo no es la solución en materia de derecho administrativo, no es aplicable siquiera. Repito, creo que tratar temas como el de la virtual derogatoria que pudo haber operado en el año 2006 por la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio sobre la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, puesta de relieve por el doctor Armando Rodríguez García, y esta del silencio administrativo positivo, creo que es un buen caldo de cultivo para investigadores, para que se replantee el asunto, sobre todo en estos tiempos donde se habla de una segunda discusión de la Ley Orgánica sobre el derecho a la ciudad. Bueno, que no es tema de este conversatorio, pero también en el marco de una nueva ley para el urbanismo, que también ya ha sido objeto de una primera discusión por el órgano legislativo nacional. Creo que ese tipo de aspectos, por lo menos por nombrar algunos que están reflejados en el artículo que hoy comento, creo que son sumamente interesantes para reflexionarlos, para replantearlos. ¿Por qué? Porque en la medida seguramente que tengamos una mejor ordenación urbanística, en la medida en que la institucionalidad de ese aparato administrativo del cual comenzaba yo hablando al inicio de esta sesión, evidentemente, en la medida que se voltea a mirar a ese sector, que se visibilice ese derecho urbanístico, que se le dé importancia verdaderamente al hecho de hacer ciudad, seguramente en esa medida nuestra calidad de vida como ciudadanos al fin aumentará, se verá favorecida seguramente. Y creo que ese es tal vez el mayor aporte, modestia aparte, que uno como cursante de la especialización, como investigador propiamente, o por lo menos con vocación a ser un buen investigador en el área del derecho urbanístico, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Poner de relieve estos puntos para que se ponga de relieve esta específica área que atañe evidentemente al derecho administrativo. Ya creo que está concluyendo mi tiempo. Considero importantísimo la reflexión académica, no únicamente para este caso, para este tema, perdón, sino para tantos temas y tanto que hacer académico que queda en el tintero seguramente de los futuros investigadores, que bueno, evidentemente invito a revisar las distintas ediciones que tiene el anuario de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, el hoy homenajeado anuario. Y nuevamente doy gracias por este espacio, gracias al profesor Urdaneta por su presentación,
gracias a FUNEDA y Universitas. Sin más, yo quedo a la orden para cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias, Ángel Alberto Díaz, por su exposición. De verdad que han sido extraordinarias las 3 exposiciones de los participantes de la especialización y publicantes en el anuario. Vamos a abrir la sección de preguntas. Para quienes se encuentran en la plataforma YouTube, lo pueden hacer por la sección comentarios, y para quienes se encuentren en la plataforma Zoom, lo pueden hacer a través del chat. Ya tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat de Zoom. Buenas tardes para el profesor, para el ponente Jesús Villegas. ¿Cree usted que la mejor garantía para los ciudadanos es un derecho administrativo mínimo? Bueno, me parece muy oportuna la pregunta porque va un poco, no en contra, sino de muchas de las cosas que dije, sino que creo yo que está muy en el tintero ahorita y es muy común escuchar la opinión, sobre todo de jóvenes profesionales formados en derecho, que bueno, la administración no sirve para nada, ¿no? Es como algo común que uno escucha. Y la verdad es que sí, la administración sí sirve para muchas cosas y vivimos un mundo muy complejo en el cual nuestra vida cotidiana es muy compleja, necesita regulaciones ante esa vida compleja, ¿no? Una de las cosas que yo mantenía en mi exposición era, bueno, la necesidad de una constitución sencilla, pero eso no quiere decir la necesidad de una administración que no sea, digamos, compleja. Todo lo contrario, yo soy y creo que más que un derecho administrativo mínimo necesitamos un derecho administrativo robusto, entendiendo esas regulaciones de la vida tan compleja que vivimos, ¿no? Pero eso es una realidad y eso yo lo marcaba en lo que yo llamo la legislación social, ¿no? Todo lo que el imperio de la ley tiene que regular en la vida de sus súbditos, ¿no? Eso es algo muy distinto a lo sencillo que debe ser la Constitución con su fin último, que es controlar el poder, ¿no? Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, yo no creo que un derecho administrativo mínimo sea la solución y sea una garantía de los ciudadanos, digamos, en aras de buscar la libertad. Yo más bien creo que un derecho administrativo robusto, que busque precisamente regular la compleja vida humana que nosotros tenemos en la modernidad, es necesario. Lo que sí es necesario es tener una constitución focalizada en controlar el poder, que es algo distinto. Es una discusión, si se quiere, a un nivel superior, ¿no? O sea, ¿qué buscamos controlar la administración? Bueno, pues la administración es un poder y para eso la Constitución busca controlarla, ¿no? Ahora, ¿la administración tiene que ir a su mínimo? Pues no. Fíjense un ejemplo claro de esta afirmación. Estados Unidos. Uno podría pensar que la cúspide del gobierno del Estado liberal no existen regulaciones, nada más contrario a la realidad, no hay nada más regulado que el derecho federal norteamericano, por poner el caso, o el derecho de los estados en el marco del federalismo norteamericano. Entonces, decir, y yo en lo muy personal no estoy de acuerdo, que el derecho administrativo mínimo garantiza un derecho, yo creo que no, yo creo que más bien es esa legislación social, esa legislación en aras de regular esa complejidad de vida, eso está bien. Lo que no está bien es usar la Constitución como un estandarte de garantías y de derechos que no se ejecutan y no se materializan en la práctica, ¿no? Creo que son dos discusiones distintas. Creo que al final del día, nosotros como administrativistas necesitamos esa regulación en nuestro día a día, ¿no? Pongo otro ejemplo, la regulación de los servicios financieros, por ejemplo. Tú como Estado necesitas regular eso, y eso está bien, eso no está mal. Lo que no está bien es que tú utilices la Constitución para constitucionalizar, y aquí abro entre comillas, temas que no son constitucionalmente relevantes, ¿no? Y yo creería que ese debería ser el foco de la teoría constitucional contemporánea, pero esa es mi apreciación. No sé si hay alguna duda respecto a esto y muy feliz de seguir conversando sobre este punto. Gracias, Jesús Villegas. Para el ponente Fernando Delgado, tienes 2 preguntas. Vamos a hacer esta al inicio y le damos después la pregunta al profesor Ángel Alberto Díaz y luego vamos con la otra que tiene Fernando Delgado. Saludos. ¿Estima entonces usted que lo adecuado es disminuir la relevancia de los aspectos meramente formales en la actividad de la administración? Bueno, yo diría que no hay aspectos meramente formales, no lo llevaría por ese camino. El procedimiento tiene formas que no deben ser abandonadas, tienen sus ventajas. Un particular, un solicitante tiene que saber cuánto tiempo va a tardarse cierta tramitación para saber cuándo hubo una abstención o una omisión de la administración en responder. Debe saber en qué fases son las fases de descargo, cómo se llaman algunos procedimientos para defenderse.
Entonces yo no diría disminuir la relevancia, sino saber que las formas, dependiendo del caso en concreto, de lo que sucedió a lo largo del procedimiento, pueden ser no desestimadas ni obviadas, sino si su importancia, su prescindencia no afecta a los derechos del particular, ni la eficacia o el fin que busca el procedimiento, no deben ser tomadas en cuenta para invalidar el procedimiento completo. Entonces yo diría que, de nuevo, es el equilibrio, es decir, mira, las formas deben existir, deben mantenerse, si no habría procedimiento administrativo, pero no deben tomarse como unas formas totalmente rígidas e indisponibles, totalmente inquebrantables para cualquier tipo de ocasión y en cualquier momento. Debe analizarse el caso en concreto, tomar en cuenta que existe un cierto informalismo y una flexibilidad en los procedimientos, tanto en temas probatorios, tanto en temas que no hay plazos preclusivos, y que tanto la administración como el particular pueden solicitar cualquier tipo de prórrogas o de alegatos nuevos o hechos traídos a colación al procedimiento sin que existan unas formas que los aten de manos y los restrinjan de eso a lo largo del trámite, ¿no? Entonces, no es disminuir la importancia, sino saber darle su importancia en el debido momento y adecuado a los hechos que estén en trámite. Gracias, Fernando. Para Ángel Díaz, gracias por su exposición. ¿Cuál piensa sería el mejor modo de control urbanístico por parte de los municipios? Bueno, gracias a la persona porque se nota estuvo atenta a mi exposición. Creo que se dilató un poco más de lo acordado, pero bueno. El control es importante y una de las cuestiones que en materia, o propiamente la raíz de ese control, el sustento de ese control, radica en la función social del derecho de propiedad que les comentaba. Y creo en lo personal, lo particular, que la administración pública ya tiene suficientes herramientas. Creo que lo más importante acá, específicamente la administración pública municipal, es que venga a aplicarla. Y más control, reduciendo mucho más el dominio de ese propietario, creo que no sería lo más idóneo en este asunto. Yo, en cambio, hablaría de una actualización legislativa, que los consejos municipales vengan a actualizar lo que es una ordenanza de zonificación, lo que son los planes de desarrollo urbano local, y que al final del día se entienda que la ciudad es algo importante. Otro tema es que tiene muchísimo que ver con lo que es que ya la administración pública, en este caso municipal, tiene un arsenal normativo, las normas están. Creo yo que lo que necesita es voluntad para aplicarla. Imagínense cómo se lleva a cabo una ejecución forzosa de una orden de demolición. El orden público urbanístico se mantiene vulnerado y solamente en la medida en que estos municipios, por utilizar un término generalizado del asunto, tengan la voluntad de aplicar la normativa ya existente y que ojalá pueda actualizarse solamente en esa medida, es que encontraremos un verdadero interés público salvaguardado, en resguardo, ¿vale? En resumen, más allá de control, yo creo que debería primero haber una voluntad que pasa por la voluntad política y una voluntad técnica, evidentemente, que se aplique lo que debe aplicarse en el marco de la ordenación urbanística con el irrestricto, ineludible e ineluctable, permítame redundar en el asunto, respeto a los derechos subjetivos y las garantías de esos particulares implicados en el hecho de la construcción. Y segundo, ya eso sí es una alerta que considero la institucionalidad debería tomar muy en cuenta, es la actualización de la normativa aplicable. Muchísimas gracias, Ángel Alberto Díaz. Y queda una pregunta pendiente para Fernando Delgado, y lo pregunta Julio Celi desde la sala Zoom. Conforme a la LOTCA, el juez contencioso administrativo tiene la más amplia facultad para garantizar la prestación de servicios públicos y la continuidad de la actividad administrativa, por lo que pareciera que el juez se convierte en tutor del interés general, lo que corresponde naturalmente a la administración pública. ¿Cuál es su opinión sobre la inclusión de esas disposiciones en dicha ley? Sí, bueno,
En efecto, hay esa inclusión en esa ley. Eso yo lo conecto con lo que se conoce en parte como el juez activista, ¿no? Aquel juez que está llamado a ir más allá de la ley, a que se habla que tiene un interés en la resolución de los asuntos. Bueno, y que otro juez podría estar llamado a esto que no es el juez contencioso, ¿no? Que se supone que se encarga de las materias de interés público, ¿no? De la administración. Yo de mi parte estoy en contra de eso. Yo creo que los jueces, ni siquiera los contenciosos administrativos, deberían tener esta visión activista y deben limitarse a decidir conforme a la ley y conforme a lo que establezcan las partes en el procedimiento, ¿no? Esto quizás vino en esta ley como una especie de contrabando, si se me permite la palabra, como una cápsula ahí que lo que quiso el legislador en su momento es permitirle al juez más bien decidir en algunas oportunidades contra la ley. Es decir, yo como juez contencioso administrativo que tengo estas potestades o estas facultades de mirar hacia la continuidad de la administración, de los servicios públicos, en este caso o en determinado caso, si bien el demandante o el demandado pueda tener, o mejor dicho, el demandante que siempre es particular pueda tener razón conforme a determinado contrato inclusive o cualquier otro procedimiento, cualquier acto que se esté debatiendo en el curso del juicio, yo creo que se pensó para que el juez sacase esta carta y decidiese contra lo que establezca el contrato o la ley. Entonces, yo digo que no, yo más bien esto lo conecto con la primera ponencia que habla de reiterar e insistir en la separación de las ramas del poder público, y la rama judicial, así sean competencia contencioso administrativa, no debería estar teniendo esa función de activismo, de interés, de perseguir, así sea el interés general. No lo puede tutelar de manera directa como lo hace la administración. Y también recordando que a los jueces no los elige nadie. A los jueces son seleccionados por el deber ser, se supone. Creo que hace poco intentaron o promulgaron algunas normas en ese sentido, pero bueno, se supone que siguen una carrera judicial, que deben cumplir con algunos requisitos y deviene de todo lo que es el gobierno judicial, ¿no? Pero no son elegidos, no vienen por medio del sufragio sus cargos. En cambio, la administración pública sí, o al menos los jerarcas, vienen electos por el sufragio. Se supone que representan lo que es la voluntad general, y de ahí, o al menos así lo entiendo yo, de ahí viene que ellos sean los llamados a tutelar el interés general de forma directa, inmediatamente, sin tener que acudir a alguien que se le reconozca esa facultad o incluso alguien que les permita ejercer la fuerza para eso. Porque tienen esa habilitación, esa legitimación política. Quizás no el funcionario decisor directo, como mencioné, pero sí el alcalde en determinado municipio que dispone de una dirección de ingeniería municipal para que dicte determinados actos. Y así, si bien siempre circunscritos al principio de legalidad y de ninguna forma arbitrarios, pero con esas notas de oportunidad y conveniencia que sí tienen que ver con este interés de la administración y que no pueden equipararse, opino yo, en ninguna forma y en ningún momento a la actividad judicial. Gracias a Fernando Delgado por su respuesta. Y tenemos otra pregunta, la última de este ciclo, y es de parte de Julio Celis para Ángel Díaz. El municipio Libertador es un desorden urbanístico. ¿Considera usted que debe dividirse en varios municipios como muchos quisieran, o se puede resolver de otra forma? Muchísimas gracias. También para el doctor Celis, amigo de la especialización. Yo no considero que la solución sea dividir más el municipio, ¿no? Sobre todo por un tema cultural, un tema histórico. ¿Cuánto no se comparte? O cuánto no compartimos, mejor dicho, los habitantes del municipio Libertador, que es un caos, por supuesto. Y por eso me hice eco de las palabras del doctor Brewer Carías, cuando decía que hemos carecido de urbanismo propiamente, que hemos tenido un proceso acelerado de construcciones, pero que hemos carecido propiamente de que ese hecho de hacer ciudad sea algo planificado, bien dirigido y verdaderamente acompañado de la estructura estatal. Evidentemente todo habitante de la ciudad capital sabe lo que son lo denominado en materia de zonificación áreas a mejorar, ¿no? Son temas que están al margen de esa ordenación urbanística formal, por decirlo de alguna u otra forma,
la formalidad de la vida en sociedad urbana. Pero no creo que el asunto sea la división, o por lo menos que la respuesta a ese asunto, al asunto que plantea el doctor Celis, sea la división del municipio. Creo que, nuevamente, por la línea de la respuesta que di anteriormente, el problema aquí es de voluntad, y aquí voy un poco más allá, porque no es únicamente voluntad de ese aparato municipal, de ese aparato administrativo municipal, no, sino también la voluntad de los mismos ciudadanos, de hacer ciudad. En una ventana que tuve también a través del blog de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, en su blog, me afirmaba algo que hoy día ratifico, creo yo: el derecho a la ciudad, y que tengamos una verdadera ordenación urbanística, una ciudad como la queremos, también es un reto para los ciudadanos, no únicamente para los legisladores, para el legislador o para los legisladores en el caso municipal, de dictar normas modernas, adecuadas a la realidad urbana propia de su localidad, y ni tampoco de los órganos administrativos que van a aplicar esas normas, sino también de los ciudadanos, los mismos urbanistas. Muchas veces se ha dicho que los urbanistas propiamente realizan un trabajo y pueden llegar a desentenderse simplemente de su aplicación, de su funcionalidad. Pero en la medida que tengamos urbanistas más conscientes de que eso va para ciudadanos y que la ciudad va más allá de un recinto amurallado, de un asfalto, de un gris, en esa medida seguramente tendremos una mayor calidad de vida, como decía en mi participación. Pero la solución, creo, no es la desintegración, porque sea más fácil trabajar con pequeños segmentos. No, creo que la solución es aplicar verdaderamente lo que se debe aplicar, la normativa, con arreglo a la legalidad, la misma legalidad que mi amigo Fernando Delgado hacía mención. Y también, evidentemente, un tema de educación y un tema de conciencia ciudadana. En la medida que nos sintamos más ciudadanos, vamos a tener seguramente una mejor ciudad. Y el control urbanístico, esperemos algún día, no sea tan necesario en cuanto a su intervención. Muchísimas gracias, Ángel Alberto Díaz, por su exposición, por su respuesta. Aquí tenemos algunos comentarios. Felicitaciones para todos. Excelentes ponencias. Nuevamente felicitaciones a todos y especialmente a FUNEDA, a la Fundación Universitas y a esta aula Gruber Carías de Jesús Villegas. Un millón de gracias a usted, profesor, de Fernando Delgado. Gracias a todos por su participación y gracias a los excelentes expositores que tuvimos en el ciclo que hemos realizado por el anuario, el premio FUNEDA 2021, el anuario de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. La invitación es para el próximo martes 15, allí se los coloqué en el chat, para continuar con este ciclo, donde contaremos con la participación de 3 profesores también de la especialización, de 3 participantes en la especialización y en el anuario de Derecho Administrativo, como lo son el profesor Julio Celis, que lo tenemos en el aula hoy. También estará Claudia Vázquez y Iván Paredes, que también se encuentra hoy en la sala. La invitación es a la misma hora, 5 p.m., en esta aula Gruber Carías, para continuar con este ciclo de conferencias que realizamos en honor al anuario de la especialización de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde para todos donde quiera que se encuentren.